Bienvenidos de nuevo a Heritage and Hope Ministries. Soy su anfitrión Alex y me acompaña como siempre mi hermano James. James, gracias por acompañarme hoy. También me acompaña Aaron, quien nos ha acompañado muchas veces. Y también tenemos un nuevo invitado, Von Williams. Y creo que eres, de hecho, un tesoro para Audioverse. ¿Es correcto? Así es. Muy bien, bueno, gracias por acompañarnos y por venir a hablar sobre lo que está sucediendo en la sociedad y en las noticias, lo que nos impulsa hacia este fin profético que sabemos que se avecina. Han sucedido muchas cosas. Estamos grabando esto en enero, pero ha habido eventos que se han estado desarrollando en diciembre de cara al nuevo año, que han sido bastante trascendentales. ¿Han visto bastante lo que está sucediendo en las noticias? Definitivamente, sí. He recopilado algunos de los clips que hemos visto hasta ahora. Algunos son antiguos, otros más recientes, pero esta es solo una breve recopilación para que el espectador comprenda cómo se está llevando a la sociedad hacia un fin determinado. Veamos esto rápidamente. ¿Eres nacionalista cristiano? ¿Quieres que el reino sea el gobierno? Sí. ¿Quieres que Dios venga y se apodere del gobierno? Sí. Culpable de los cargos. Así que en realidad no se necesita una población mayoritaria que lo apoye, solo se necesita una minoría decidida y luego esa clase dominante puede moldear la imaginación de la mayoría. Hay mucha gente que simplemente se adaptará a la imaginación de la clase dominante. Los 10 mandamientos deben ser legislados y dejar claro a todos qué día de reposo apoyamos. La ley civil también puede incluir, creo, las leyes de blasfemia y leyes sobre el día de reposo dominical. La gente me pregunta qué leyes querrías. Creo que tener las leyes azules, como las leyes del día de reposo dominical, fue lo primero que se implementó. No se trata de leyes contra la blasfemia, leyes contra la herejía. Cómo entretejen todos estos datos interesantes y la historia del día de reposo, e incluso ciertas leyes como las leyes azules que teníamos en este país y cómo hemos cambiado sin tener ese descanso integrado. Ustedes son las personas que queremos oír, por eso vamos a la iglesia los domingos. Ustedes deberían ser las personas más poderosas del mundo. Hablan de la separación entre iglesia y Estado. Me dijeron y yo dije, bueno, olvidémoslo por un momento. Estamos trayendo la religión de vuelta a nuestro país. Podríamos estructurar nuestros asuntos civiles de tal manera que en el único día de cada 7 que Dios ha considerado sagrado, descansemos de nuestro trabajo y lo adoremos. Este reconocimiento civil y público debería formalizarse en nuestros documentos de gobierno. Hemos llegado para enseñarles a obedecer y de inmediato dicen, esto es yihad. De inmediato eso es ley sharia porque sienten la fuerza. En cierto sentido, simplemente hay que aferrarse a ella. No se puede dar marcha atrás en la obediencia. Simplemente dicen, estamos aquí para enseñar a la gente a obedecer las normas. Nuestra preocupación es que a largo plazo nuestra gente se enfrentará a la cárcel en el futuro, como ocurrió en 1888. Y si eso sucediera sería malo, pero mucho mejor que lo que están viviendo ahora. ¿Cómo así? Dijiste antes que querías que este fuera un mundo cristiano. Sí, Entonces quieres suplantar su religión con la tuya. sí. ¿Qué opinan, chicos, de estos videos aquí? Hay mucho contenido. No es sutil. No es sutil, sí, y realmente está empezando a cobrar protagonismo. Se habla en secreto, pero creo que se está empezando a ver cómo irrumpe en redes sociales, artículos de noticias, Instagram, TikTok, Facebook, todos los principales medios de comunicación en los que la gente pasa tiempo. Se está impulsando, se está empujando. Me sorprende que la gente vea esto y aún dude de hacia dónde va todo esto. Cierto. Quiero decir, eso es lo sorprendente. Saben, una gran parte de esto proviene específicamente del movimiento nacionalista cristiano y mucha gente, si no han oído el término nacionalista cristiano, se pregunta qué tiene de malo ser simplemente un estadounidense patriota y también cristiano. Y eso es lo que creen que es el nacionalismo cristiano. Pero eso no es realmente lo que significa. Una de las principales maneras de entender la mentalidad nacionalista cristiana es su visión del fin de los tiempos. Es totalmente antitética a la nuestra. Nosotros creemos que nos enfrentaremos a desastres naturales progresivos y a una mayor ruina económica, lo que nos llevará a tiempos difíciles. Cristo vendrá en la hora más oscura y salvará a su pueblo. Iremos al cielo para un reinado de 1000 años con Cristo antes de que la nueva ciudad, la nueva Jerusalén descienda a la tierra. Sin embargo, la mentalidad nacionalista cristiana sobre el milenio es completamente diferente. Y creo que esa es una parte clave. Escuchen
Escuchen el siguiente video que habla sobre su perspectiva sobre el milenio. Luego está el postmilenio y el premilenio significa que Cristo regresa antes del milenio. Postmilenio, la perspectiva técnica es que el gobierno y el reinado de Cristo se intensifican y conducen a una edad de oro de 1000 años. Ahora, esta edad de oro de 1000 años no es el cielo, el pecado y la muerte no han sido completamente eliminados, pero es básicamente el reino de Cristo que se ha extendido por toda la tierra. Pienso en pasajes de Isaías que hablan de los jóvenes viviendo hasta 100 o 120. Sí, los jóvenes morirán a los 100, además ya no morirán más en la infancia. Así que se harían abortos, también abortos espontáneos, ese tipo de cosas. Y eso no significa, de nuevo, es un buen punto, no significa que porque estemos en el cielo y la muerte ya no exista, los jóvenes morirán. Pero lo que está diciendo es que si alguien muere a los 100 años, dirías, oh, era tan joven. Así que vidas más largas, no más muerte en la infancia. El leopardo se acostará con el león, la nación ya no estará en guerra, convertirán sus espadas en rejas de arado. Así que habría paz mundial, una esperanza de vida más larga, la cristianización plena y total de las naciones. Todas las naciones serían cristianas. Eso no significa que cada persona en cada nación sea verdaderamente regenerada. Así que aún hay pecado, aún hay incrédulos en el sentido eterno definitivo, aún hay muerte, ¿verdad? Así que no puede estar hablando del cielo. Y sin embargo, la imagen que nos da Isaías, creo que en el capítulo 65, sigue siendo una era dorada. No el cielo, sino una era dorada antes del regreso físico final de Cristo. Y entonces un verdadero postmilenialismo. Algunos postmileniales dirían, creo que las cosas mejoran cada vez más, pero no necesariamente una pequeña era dorada literal. Eso técnicamente pertenecería a un subconjunto de amileniales. Ahora, con la era dorada de 1000 años postmilenial, Cristo gobierna y reina, y al final tenemos esta pequeña etapa en la que Satanás es liberado, y una vez sale y muestra a la humanidad, como dijimos, que el pecado y la muerte siguen siendo reales. Todavía logra engañar a las naciones y como podemos ver en el texto, varias naciones se unen a él y se unen diciendo, ¿saben qué? Basta de santos, basta de Dios, basta de gobierno de Cristo. Creo que nos saldremos con la nuestra. Y ese es el juicio final, con fuego que desciende del cielo. Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre la idea del postmilenialismo? Bueno, es completamente antibíblico, pero quiero darles una oportunidad primero, aunque tengo algunas escrituras más para compartir al respecto. Sí, es decir, es un gran malentendido de lo que sabemos sobre la profecía y lo que leemos en Daniel y Apocalipsis. Va completamente en contra de eso. Lo que me vino a la mente fue como a lo largo de la historia, cuando la religión se vuelve forzada, es una falsa. Cualquier religión basada en la fuerza es un sistema falso, una religión falsa. Y lo que no entiendo es que la forma en que ven esto y la forma en que lo están impulsando es opuesta al carácter de Dios. Dios no es un Dios de fuerza, es de libre albedrío. ¿Libre albedrío? Sí. ¿Y qué hay de libre albedrío? ¿No entra eso en juego aquí cuando se habla de imponer la moral? Lo que realmente estamos diciendo es que el hombre no tiene la capacidad de elegir, ni siquiera de elegir a Dios. ¿Y cómo podría eso perjudicar nuestra evangelización? Hay al menos dos maneras, es decir, si la objeción es quiero obedecer a Jesús, pero ¿qué pasa con el libre albedrío? Me parece que esa persona está diciendo quiero seguir a Jesús, pero otros tienen derecho a no hacerlo. Así que no quiero imponerlo. Y les digo, bueno, simplemente tenemos que darte la bienvenida a la fe llamada cristianismo, que en realidad no lo permite. Así que toda rodilla tiene la obligación de doblarse ante Jesucristo. Así que si nuestro interlocutor dice, creo que vivimos en un mundo donde cada uno decide si sirve a Jesús o no, yo diría, bueno, entonces, ¿de qué se trata el infierno? ¿De qué se trata? Sí. La otra pregunta podría ser, ¿son las personas libres de elegir a Dios? Nos confundimos sobre qué es realmente libre albedrío. No se puede entender la libertad de la voluntad sin ponerla en su contexto de pacto. Adán, cuando Dios lo creó, lo hizo recto y con libre albedrío, desobedeció en el árbol. Y cuando lo hizo, hubo una muerte genuina, pero una muerte espiritual genuina. Bueno, tal vez cuando tenga a su hijo, recuperará su libre albedrío
y tendrá su propia decisión individual de amar o no a Dios. Y la respuesta es no, no funciona así. Diría, ¿en qué clase de mundo vivo? Creía que vivía en la tierra de los libres, en el hogar de los valientes, con derechos y libertades individuales. ¿Me estás diciendo que Adán, nuestro primer padre, pecó en un árbol de tal manera que su hijo nació carente de lo que su padre tenía, que era el libre albedrío? Y yo digo, sí, ese es el juego. Ese es el juego que Dios está jugando. Ese es el arreglo que nos impuso. Eso es lo que lo llamamos el pacto de vida con Adán, parte del pacto de obras. Y Dios lo puso en un pacto tal que cuando cayó, su voluntad ahora estaba caída y no podía amar a Dios. Y cada descendencia está en esa condición para los cristianos. Nacen de nuevo, son vivificados y ahora tienen libre albedrío. Bien, entonces tú y yo, cristianos, y todos los demás cristianos, en realidad tenemos libre albedrío. Uno que puede amar a Dios de nuevo, pero creemos que todos los que están afuera del cristianismo en realidad siguen muertos y muertos en su pecado. Así que me parece que están perdiendo de vista lo que significa el carácter de Dios. Tienen una imagen falsa de Dios. Así es, sí. Así que uno de los problemas que vemos, primero con el término nacionalismo cristiano en sí, es una fusión del cristianismo como religión y la nación como poder civil. Y donde vemos esto reflejado es en el catolicismo con el Unam Santam, donde dice que el Papa blande dos espadas, la civil y la temporal, o la espiritual y la temporal. Y así los nacionalistas cristianos buscan ese tipo de espada dual, por así decirlo, para blandir tanto el poder civil como el moral o el poder religioso. Pero algo que vemos aquí es cuando hace referencia a Isaías 65. Cuando vamos a Isaías 65, sí, dice, porque el niño morirá a los 100 años, pero el pecador a los 100 años será maldito. Sin embargo, hay otra versión que lo aclara y lo hace un poco más claro. Dice, ya no morirán los bebés a los pocos días de nacidos, ya no morirán los adultos antes de haber vivido una vida plena, ya no se considerará vieja a la gente a los 100 años, solo los malditos morirán tan jóvenes. Verán, Isaías 65 tiene muchos paralelismos con Apocalipsis 21, así que las cosas anteriores no serán recordadas. Isaías 65, versículo 17, habla de los nuevos cielos y la tierra nueva. Vemos que el viejo orden de cosas ha pasado en Apocalipsis 21, versículo 4. Ya no se oirán allí en Jerusalén llantos y clamores. En el 65, 19, en Apocalipsis 21, Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá más luto, llanto ni dolor. El 65 en Isaías se refiere a Jerusalén por su nombre. Apocalipsis 21 se refiere a la nueva Jerusalén. Ahora, hay muchos más de estos paralelismos que puedo analizar en Isaías 65 y 66 con Apocalipsis 21 y 22. Pero esta idea de que de alguna manera se refiere a una era dorada aquí en esta tierra, realmente no proviene de la Biblia. Ciertamente no Isaías o Apocalipsis, sino que proviene de una mitología griega, específicamente de las obras y los días de Hesíodo, que describía una decadencia temporal de los pueblos a lo largo de 5 eras, siendo la del oro la primera, durante la cual vivió la raza dorada de la humanidad. Y el final de la primera era fue la era de plata, bronce y heroica, y la quinta era la era actual, la del hierro. Es una especie de ilusión vaga, quizás remontándose a la imagen de Daniel 2. Sin embargo, existe la idea de que la era de oro denota un periodo de paz, armonía y estabilidad primordiales, y por eso intentan establecer esta era de oro, pero la Biblia no respalda que ese sea el caso. De hecho, en Mateo 24, el verdadero pueblo de Dios al final de los tiempos huye de la persecución, no gobierna. Y en Apocalipsis capítulo 6 vemos a los reyes de la tierra huyendo a las colinas cuando Cristo regresa, no reinando como reyes cristianos, por así decirlo, sino como reyes que se oponen al gobierno de Dios. Aquí tenemos una diapositiva sobre premilenialismo versus postmilenialismo. Como adventistas del séptimo día necesitamos comprender bien el tiempo del fin para que cuando alguien se acerque a nosotros con estas ideas postmileniales podamos combatirlas, como dices, con las escrituras y así entender cómo dar una buena respuesta a nuestras creencias, porque esto se volverá cada vez más popular. La gente verá la figura de Cristo caminando por la tierra y mostrando grandes señales y prodigios.
¿Cómo nos aseguraremos de no ser engañados? Otra cosa que se ve con fuerza ahora es la idea de las cruzadas. ¿Ves esta imagen aquí a la izquierda, la Lanza del Sur? Esto es presentado por la página de Facebook del Comando Sur de Estados Unidos. Esta es una página oficial del gobierno en Facebook y muestra a un soldado con un casco y en el casco tiene creo que es una cruz de Jerusalén, si no me equivoco, James. Además de eso, también tenemos el representante Andy Hoggles, al congresista Andy Hoggles de Tennessee. Miren lo que el congresista Andy Hoggles muestra ahí. Muestra básicamente las imágenes de las cruzadas. Y por supuesto, sabemos que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, tiene múltiples tatuajes de las cruzadas. Tiene la cruz de Jerusalén en el pecho y Deus Vult en el brazo. Básicamente, Dios lo quiere. Ese es el grito de un cruzado. Así que vemos este regreso a las cruzadas. Y me pareció muy interesante que incluso haya personajes como los caballeros templarios que, como saben, son inherentemente católicos. Pero si observan algunas de las imágenes que publican en Twitter, ¿qué les hace pensar? ¿Qué impresión les da? Bueno, para mí es un total desprecio por las palabras de Cristo, porque dijo, mi reino no es de este mundo, si lo fuera mi siervo, lucharía. Y el que a hierro mata, a hierro muere. Se ve sangre en esa espada en la imagen del medio y hay una gran dicotomía. Sí, pero eso es algo que han seguido publicando, Salve Cristo, y lo muestran rodeado de guerreros y como dijiste, James, su reino es de este mundo. Si lo fuera, sus siervos lucharían. También tienen este video aquí que fue eliminado del Twitter de los caballeros templarios. Regresé para intentar encontrarlo y ya no está. Pero encontré esto inicialmente y lo grabé yo mismo. Así que sé que salió de su página de Twitter. Se puede ver que están representando algo violento, ¿verdad? Esta es su representación de lo que es servir a Dios. Evidentemente su Dios es demasiado débil porque dicen desafortunadamente no vamos a poder rezar para que desaparezca la amenaza islámica. Así que tendrán que intensificar sus esfuerzos porque el Dios al que sirven no es lo suficientemente poderoso como para hacerlo por ellos. Sí, y gran parte de su imagen es antiislámica, la mayor parte. Ya hemos hablado de Jonathan Berry, el candidato de Trump para el cargo de procurador de trabajo. Fue confirmado como procurador del trabajo el 7 de octubre de 2025. Berry escribió la sección del manual del proyecto 2025 que instaba al Congreso a fomentar el descanso comunitario, modificando la ley de normas laborales justas para exigir que se pague a los trabajadores tiempo y medio por las horas trabajadas en día de reposo. Así que ya hablamos de Jonathan Berry, del proyecto 2025 y de esta página en detalle. James, te comunicaste con él por teléfono y por mensaje de texto, pero fue confirmado el 7 de octubre de 2025. Lo interesante es que si revisas el Twitter del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, desde el 21 de octubre, solo 2 semanas después de su confirmación, por primera vez se empieza a ver referencia al domingo. Si vas a Twitter y buscas en las publicaciones anteriores, en esta cuenta la palabra domingo, nunca verás dónde la habían publicado. Pero creo que ellos mismos compartieron una publicación, pero nunca verás dónde publicaron algo sobre el domingo. Pero desde que Jonathan Berry fue confirmado 2 semanas después, con mucha frecuencia, no todos los domingos, pero sí con mucha frecuencia, y más recientemente, casi todos los domingos, desde el 21 de diciembre, hemos visto referencias al domingo, y siempre con una especie de ensoñación, ¿no? ¿Lo ven? Es como un pueblo nevado con una iglesia y todos van a la iglesia o se sientan en un banco, todos van a la iglesia el domingo. Feliz domingo a todos. Feliz domingo a todos. Es como volver a los viejos tiempos. Exactamente. La razón por la que mencionamos a Jonathan Berry y la razón por la que hablamos de la Fundación Heritage que creó el proyecto 2025 es porque han estado más en las noticias aquí, solo en los últimos días. Así que escuchen este video aquí mismo. De quienes les trajeron el proyecto 2025, prepárense para 2026.
Las prioridades políticas de la Fundación Heritage ya están disponibles para el próximo año y se basan en lo que la administración Trump ya ha logrado. El movimiento conservador la llama la edad de oro de la elección. La edad de oro es una elección. Es una elección para priorizar a las familias y empoderar a las comunidades locales. Una elección para encontrar dignidad en un trabajo próspero y honorable. Una elección para priorizar la seguridad de nuestra nación, proteger nuestra patria y mantenernos firmes contra las amenazas extranjeras. Me acompaña David Graham, redactor de The Atlantic y autor de El Proyecto, sobre cómo el Proyecto 2025 está transformando Estados Unidos. David, bienvenido, me alegra tenerte en el programa. La lista de deseos del próximo año, publicada originalmente en marzo, no es exactamente el documento de 900 páginas que fue el Proyecto 2025, pero ¿cómo se basan sus planes en lo que han logrado hasta ahora? Existe una conexión directa entre muchas de estas cosas, ya sea enfrentarse a China, priorizar a la familia o la extracción de petróleo y gas. Estas son las mismas prioridades que vemos en el Proyecto 2025 y las mismas que hemos visto que la administración persigue. Russell Vought, uno de los arquitectos principales del Proyecto 2025, ahora en la administración como director de la Oficina de Administración y Presupuesto, y aquí está la semana pasada. Escuchemos. El capital político no es nuestro recurso más escaso. Siempre se puede construir un tiempo como nuestro recurso más escaso y por eso estamos luchando con todas nuestras fuerzas y tratando de derribar la burocracia donde lo haya. El tiempo es nuestro recurso más escaso. Entonces, ¿qué tan efectivo ha sido Vought al implementar sus prioridades políticas y qué presagia esto sobre su visión para el próximo año? Una de las ideas que animaron el proyecto 2025 era que si la derecha quería lograr resultados, necesitaba hacerlo con mucha rapidez. Y creo que eso tiene mucho que ver con el tipo de estrategia relámpago que ha adoptado la administración Trump, actuando con gran rapidez para cerrar agencias, despedir personal y atacar programas existentes, antes de que nadie tenga la oportunidad de reaccionar, ya sean republicanos, demócratas o tribunales. Creo que esa es una de las razones por las que han logrado implementar gran parte del proyecto 2025 y creo que tiene sentido que Vought diga lo mismo ahora. También saben que las elecciones intermedias se les vienen encima. Saben leer las encuestas también como cualquiera y ven que hay una buena probabilidad de que pierdan el control, al menos de la Cámara de Representantes. Por eso quieren avanzar al máximo antes de esas elecciones. David, escribiste esta semana sobre las señales del presidente de haber perdido la resistencia física para ser presidente y sobre estas preocupaciones. ¿Será el resto de su mandato igual de eficaz para llevar a cabo sus prioridades políticas? Es decir, ¿es el único que puede hacerlo? ¿O está rodeado de gente a la que puede decirles con eficacia, quiero que esto se haga, así que adelante, y lo harán sin pestañear? Parte de la idea del proyecto 2025, quizás irónicamente, es construir un estado profundo de derecha. Trump fue esencial para ganar el cargo y para empezar como lo hizo, sometiendo al Congreso a la presión. Pero algo que querían era poner a personas en puestos de poder, como Russell Vought, pero sobre todo en puestos de menor poder, como nombramientos en todo el gobierno, en puestos en los que no pensamos, y que luego puedan seguir implementando esas medidas. Es un proyecto a largo plazo para ellos, no solo para la administración Trump. Ahora que Trump los ha puesto en puestos de poder, casi no lo necesitan tanto y pueden gobernar por su cuenta. Algo destacable es lo que publicaron el 8 de enero. La Fundación Heritage publicó un documento de 250 páginas que básicamente resumía sus planes para ayudar a Estados Unidos durante los próximos 250 años. ABC News lo retomó un día después, el 9 de enero, justo aquí, y empezaron a comentar sobre el contenido de ese informe. ¿Y qué es lo que se menciona ahí? El Día Universal de Descanso. ¿Qué les parece? ¿Sorprendente? El proyecto 2025 ya está completado casi al 50% y ni siquiera ha pasado un año. Todavía tengo amigos pastores dominicales que dicen, pero Trump se distanció de esto durante su elección. Yo les digo, ¿de verdad vas a decir eso después de que literalmente instaló al tipo que escribió el capítulo 18 pidiendo leyes azules? Vamos, parece que ahora se inventan cualquier excusa para evitar la realidad de que los adventistas tienen razón en esto. Sí, Trump se distanció cuando se postulaba a la presidencia, pero ahora está bastante claro. Es una maniobra política. Exactamente, pero ¿saben qué? Debería entristecernos porque es como un avestruz con la cabeza enterrada en la arena, ¿verdad? Y es ceguera espiritual, al fin y al cabo. Y estos son nuestros hermanos y hermanas.
Somos una gran familia humana y estos son nuestros hermanos y hermanas que están engañados y les han engañado hasta el punto de que no pueden ver y muchos se niegan a ver y eso es producto del pecado. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Necesitamos tener esa relación con Cristo para comprender estos eventos, pero por eso necesitamos acercarnos a ellos y decirles despierten, despierten, porque si analizan el contenido de este documento, ¿qué están promoviendo? O sea, algo que me impactó es esa frase: estos lugares sirven como una especie de reserva legal. Dicen que las leyes azules persisten de alguna forma en casi 28 estados. Estos lugares sirven como una especie de reserva legal. Una vez que sean abolidas sus leyes de día de descanso, son muy difíciles de restaurar. Un día de descanso uniforme que limite la actividad comercial puede establecer límites temporales. Así que esperen, están señalando el problema de tener leyes estatales difíciles de restaurar. Entonces, ¿qué sugiere eso sobre un día uniforme? ¿No les suena a que tal vez están sugiriendo que debería ser un día nacional? 100%. Es una continuación de la misma idea. Es como, este es el problema, estos lugares sirven como una especie de reserva legal. Una vez que se abolieran sus leyes de día de descanso, sería muy difícil restaurarlas. Un día de descanso uniforme que limita la actividad comercial es como si la respuesta al problema estuviera en el siguiente párrafo. Literalmente están pidiendo una ley dominical nacional. Dice leyes de cierre dominical arriba. Están hablando del domingo. Es el único día que mencionan. Así que chicos, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo podemos hacer que este clamor se escuche más fuerte? Es decir, porque veo esto aquí mismo y he visto a gente compartiéndolo un poco y quizás son mi grupo de amigos más cercanos, pero ¿qué pueden hacer nuestros espectadores que están viendo esto y dándose cuenta de la gravedad del asunto y cómo pueden unirse al clamor para denunciarlo? Creo que nuestro llamado debería ser pedirles a nuestros espectadores que se unan a la lucha porque no somos especiales. Ninguno de nosotros es pastor, ninguno de nosotros es especial. Todos tenemos trabajos normales. Solo intentamos despertar a la gente. Intentamos despertar a nuestros hermanos en la iglesia. Intentamos despertar a nuestros amigos y compañeros de trabajo y decirles, escuchen, sabemos cómo termina esta historia. Tenemos que prepararnos. Y creo que la manera de involucrar a nuestra audiencia es siendo más proactivos con su esfera de influencia. Y mucha gente dice, no tengo mucha esfera de influencia. Todos la tienen, todos interactúan con alguien. Si estudias la profecía, la única respuesta a esto que ayudará será el derramamiento de la lluvia tardía. Necesitamos orar por el derramamiento de la lluvia tardía y necesitamos dar un paso al frente y decir, heme aquí, envíame a mí. Déjame salir, déjame hablar con mis vecinos. Déjame mostrarles lo que está pasando, déjame explicárselo de forma sencilla, déjame poner algunos de estos videos de aquí que son tan abiertos. Tenemos que hacerlo, el mensaje tiene que difundirse. No sé, o sea, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo despertamos a la gente? Sí, y ni siquiera tiene que ser nada elaborado, puede ser algo sencillo, práctico, con tus compañeros de trabajo. Puedes simplemente decir, Oye, mira esto. sí, has estado viendo las noticias últimamente, han estado sucediendo cosas locas, mira este video. No tiene que ser un sermón de 1 hora que les cuentes o les muestres ni nada por el estilo. No tienes que profundizar demasiado en sus vidas. Puedes simplemente decir, oye, vi esto la semana pasada. Es una locura, ¿qué te parece? Sí, estaba pensando en que necesitamos algunos de estos eventos que van a suceder. Estamos en 2026, tenemos eventos que abarcan todo el país, eventos patrióticos en Washington, D.C. y eventos en todo el país. Sé que Turning Point USA tiene giras próximamente. Necesitamos adventistas organizando grupos, reúnan a su iglesia local, a sus amigos, formen un grupo, vayan a algunos de estos lugares, difundan el conflicto de los siglos. Necesitamos gente que algunos se están organizando en línea, hay diferentes grupos que se están organizando y de los que pueden formar parte. Revisen las redes sociales, algunos editores del conflicto de los siglos en diferentes lugares, como Streams of Lights y otros que he visto en el pasado que organizan eventos similares, pero necesitamos que la gente participe. Necesitamos gente en el terreno difundiendo el conflicto de los siglos y advirtiendo.
Me sumaré a eso. Algo que he intentado hacer es compartir con la gente. Reviso mis contactos telefónicos, mis trabajos anteriores y mis antiguos compañeros de trabajo. Les enviaré un breve mensaje diciendo, oigan, esto es lo que está pasando. ¿Lo vieron? Les dirigiré a un enlace al conflicto de los siglos, comenzando con el capítulo 35, libertad de conciencia. Lean desde ahí hasta el final y verán una repetición de lo que está sucediendo en las noticias ahora mismo. Sí, yo también he estado haciendo lo mismo con mis antiguos compañeros de trabajo. Supongo que es más fácil hacerlo si les has dicho hace años algo como, oigan, esto es lo que viene, y luego muchas veces puedo responderlos por mensaje de texto y decirle, oigan, ¿recuerdan que les dije esto hace años? No es una locura. Lo que hemos dicho es verdad. Aquí se está desarrollando exactamente como les dijimos. Pero ¿por qué la Fundación Heritage tituló esto Salvando a América, salvando la fundación familiar para los próximos 250 años? Bueno, porque este año es el 250 aniversario de este país como nación. Piénsenlo, nacimos en 1776 y ahora estamos en 2026, han pasado 250 años. Al escribir este documento, ¿qué les pasa por la cabeza? Piensan bien, hemos logrado mucho en 250 años, ahora somos el país más poderoso del mundo, ¿qué vamos a hacer ahora? Esto es interesante porque mientras leo esto, y no estoy tomando partido político, pero el impulso de hagamos grande a América, ¿verdad? Luego está salvando a América. Se suman a lo que dice Trump. Oye, así es como hacemos que Estados Unidos vuelve a ser grande. En muchos sentidos, este documento es una especie de afrenta a Dios sobre la cercanía del regreso de Cristo. Es cierto. Al menos en las nubes de gloria, al menos desde nuestra perspectiva. Ahora, puede que piensen que Cristo vendrá a esta tierra para establecer un reino en algún momento, pero tal vez para ellos el postmilenialismo sea al final de los 1000 años. No parecen creer que Cristo vendrá pronto. ¿Qué tan lejos ves una nación cristiana como una teocracia completamente cristiana? Oh, 250 años. ¿250 años? Sí, sinceramente. Eso es lo que ves, pero ¿sí crees que sucederá? Sí, lo creo. No vamos a marcar el comienzo de nada nosotros mismos. Somos pioneros, genuinos. Esto es un reconocimiento del hecho de que reconocemos que nuestro mundo está roto y Estados Unidos está roto, lo cual obviamente vemos de primera mano, pero esto es casi como decir, oigan, esta es la solución, chicos, y nosotros no creemos que lo sea. Pero también ha habido muchas otras cosas en las noticias. De hecho, acabamos de ver al presidente venezolano secuestrado por las fuerzas Delta y llevado a Estados Unidos, donde irá a juicio. Y mira algunas de las imágenes católicas que hay por ahí. TratWest es una página católica de Facebook y miren lo que publicaron como un meme gracioso en su página de Facebook, haciendo referencia a que Maduro estaba en contra de la Iglesia Católica hasta cierto punto y ahora se ha ido. Si leen las relaciones del Vaticano con Venezuela, estaban empeorando bastante. Hubo un intercambio de ideas tenso entre el gobierno venezolano y la Iglesia Católica. Y finalmente lo que sucedió es que el Papa León sugirió que podría haber otra manera de abordar el conflicto, sugiriendo la presión económica estadounidense. Ahora, realmente no sabemos qué sucedió tras bambalinas, así que no intento sacar conclusiones secretas, simplemente me pareció interesante. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, yo pensaba que como la primera vez de Apocalipsis 13 leemos quién puede hacerle la guerra, y pensé que si se va a crear una imagen de eso, hay que hacer que Estados Unidos sea como quién puede hacerle la guerra a Estados Unidos. Bueno, eso es cierto, es cierto. Así que en ese sentido definitivamente es una demostración de poder militar. Lo es. Una de las cosas que se supo recientemente es que Estados Unidos usó armas sónicas contra las tropas venezolanas. Y esto se publicó ayer 11 de enero mientras grabábamos esto. Dice, en un momento lanzaron algo, no sé cómo describirlo. Dijo, fue como una onda sonora muy intensa. De repente sentí como si mi cabeza explotara desde adentro. Esos 20 hombres sin una sola baja mataron a cientos de nosotros, afirmó un testigo. No teníamos forma de competir con su tecnología, con sus armas. Juro que nunca había visto algo así. ¿No es interesante? Armas sónicas ahí mismo. Pero, ¿sabes? Nos enfrentaremos a tiempos difíciles cuando toda la tecnología, drones, estoy seguro de que intentarán usar cosas como esta, intentarán rastrear a cualquier disidente, ¿verdad? Pero sabemos que la Biblia dice que ninguna arma forjada contra nosotros resistirá.
Esto me recuerda a uno de los primeros videos que hicimos en este canal de YouTube. Antes de tener este estudio, teníamos una producción de menor presupuesto, pero hice un video sobre la Segunda Guerra Mundial y cómo los adventistas del séptimo día estuvieron en las explosiones de bombas nucleares a menos de 1 milla del epicentro, donde era como una zona de vaporización. Una de ellas vio un destello de luz brillante, vio el avión, vio un destello de luz brillante, cayó de rodillas y comenzó a orar, y todo se oscureció y se salvó. Un viento feroz la azotó, destrozando el edificio, haciéndolo pedazos. Cayó de rodillas y todo en ese momento se detuvo. Y ella estaba bien. Salió ilesa. Y fue más que una. Así que lo que pienso es que ya sea con armas sónicas o drones como los que usan en Ucrania o incluso una bomba atómica, Dios puede poner un cerco de ángeles a nuestro alrededor que puede detener toda forma de destrucción contra nosotros. Ningún arma resistirá. Y para mí, eso es alentador. Demuestra que Dios es quien tiene el control de esto. Él es quien detiene los 4 vientos de destrucción. Y dígame, ¿cuán poderoso es eso? Recibí una historia reciente y estamos viendo que esto sucede incluso ahora. Esto no es solo la Segunda Guerra Mundial. Leí una historia interesante recientemente sobre lo que está sucediendo en Ucrania. AWR ha estado compartiendo algunas de estas historias y están publicando un par de libros maravillosos. Compartí una pequeña historia en línea en uno de ellos y ya la han visto muchísimas personas, pero el Señor está trabajando con su pueblo adventista en Ucrania para salvarlos mediante milagros, sueños, visiones, milagros increíbles que están salvando vidas. Así que también nos sucederá al final de los tiempos. Sí, pero saben, fue interesante escuchar lo que dijo Tucker Carlson sobre el secuestro del presidente venezolano. Escuchen lo que dijo aquí. Estados Unidos ha entrado en la fase imperial, dejando que la república se transforme en un imperio. Y ese es un ciclo de vida bastante familiar para las civilizaciones. Así que a grandes rasgos sabemos qué sucederá. Lo primero que ocurrirá es que la energía y el poder pasarán al Ejecutivo y no al Legislativo. El Congreso inevitablemente se debilitará, ya lo está. No se les consultó antes de que derrocáramos al presidente de Venezuela. No tuvieron ningún papel en esto. Tienen una autoridad constitucional que fue ignorada, como ha sucedido muchas veces en el pasado. ¿Cómo fue la última vez que el Congreso hizo algo significativo? Ha pasado mucho tiempo, y eso, si retrocedemos 3 pasos, probablemente no sea sorprendente. Así son las cosas. El poder pasa al Ejecutivo, al César, al presidente o como sea que se les llame, al líder nacional, y esa tendencia se acelerará con el tiempo y sin duda no se desacelerará. Y eso tiene todo tipo de implicaciones, una de las cuales es que las elecciones nacionales ahora lo son todo. Siempre ha importado quién es el presidente, ahora importa más que nunca, porque el presidente tiene la capacidad de actuar unilateralmente, como acabamos de ver. Esto no es una preocupación nueva. Es interesante que si nos remontamos a la historia de la libertad religiosa adventista, el centinela americano, a finales del siglo XIX, también advirtió sobre esto para nuestro país. Y había algunas caricaturas. Una de las caricaturas que encontré era en ese momento que estaban analizando Filipinas y Hawái y había una especie de imagen de la libertad siendo llevada a la cima, como Cristo cuando fue tentado por Lucifer. Y la libertad estaba siendo tentada por el despotismo y el imperialismo. Hoy en día diría que quizás sean situaciones como Venezuela y Groenlandia las que están tentando a nuestra nación. Y no decimos, al reproducir este video, que la ley dominical vendrá solo a través de un gobernante imperial. Obviamente sabemos que será el pueblo quien la exija. Sí, Así que debemos ser claros al respecto, pero cuando Roma cayó y pasó de ser una república a un imperio, finalmente pasó a un gobierno teocrático y hacia allá se dirige esto. Y eso viene inmediatamente después, donde la iglesia y el Estado se unirán.
Y saben, hemos visto toda esta comprensión de la era dorada, ¿verdad? Lo que me fascina no es solo que estemos hablando de la retórica de la edad dorada. Obviamente también tuvimos la edad dorada en el siglo XIX. Esta noción de la edad dorada, Trump construyendo el despacho oval de oro en un salón de baile de $200 millones con abundante oro, y el hecho de que en su página de Truth Social publicara un video de la franja de Gaza generado por IA, esto fue hace tiempo, pero mostraba una imagen generada por IA de una estatua dorada de Trump. Y también hace recordar a Daniel, ¿verdad? Tuvieron una prueba sobre esta estatua dorada, pero me parece interesante que quieran marcar el comienzo de esta era dorada milenaria. Así que escuchen este clip aquí, donde hablan un poco más sobre eso. ¿Qué les dice a los estadounidenses que buscan trabajo mientras usted intenta sentar las bases? Bueno, como ha estado trabajando el Departamento de Trabajo, estamos a punto de entrar en la era dorada de la fuerza laboral estadounidense. La era dorada de la fuerza laboral estadounidense. Tenemos al representante Andy Biggs aquí. Escuchen lo que dijo en la cumbre de acción estudiantil de Turning Point USA en Tampa, Florida. Vamos a entrar en la nueva era dorada de Trump. ¿Quieren entrar en esa era dorada? Estados Unidos ha regresado. Estados Unidos ha regresado. Y vamos camino a ser una vez más la ciudad radiante en la cima de la colina. Somos el faro de la libertad y la esperanza. Y ustedes son la generación llamada para este momento. Es fascinante escuchar cosas así y también comprender que The Turning Point, su fundador, obviamente acabamos de hacer un episodio sobre Charlie Kirk y su libro Detente en el nombre de Dios y cómo Donald Trump lo promocionaba. Hablamos de esto en nuestro episodio anterior y de cómo promocionaba un libro sobre el día de reposo. Escuchen lo que su viuda Erika dice aquí sobre el libro y su contenido. La profundidad de este tema fue asombrosa y cómo entrelaza la Biblia y cómo interpreta todos estos datos interesantes y la historia del día de reposo e incluso ciertas leyes como las leyes azules que teníamos aquí en este país y cómo hemos cambiado como ciudadanos estadounidenses sin tener ese descanso integrado en nuestro país y cómo eso realmente nos ha impactado como un todo, como un grupo. ¿Qué opinan de esto? Ella lo está considerando de forma positiva, ¿verdad? Bueno, recuerdan, ella proviene de una familia católica, así que para ella es lógicamente coherente con el Catecismo 2182 instituir legalmente un día para el domingo para protegerlo, como lo llaman, protegerlo infringiendo los derechos de los demás. Y también se oyeron otras voces aquí. Todavía no hemos intentado crear la nación cristiana en la que Estados Unidos podría llegar a convertirse. Debo decirte ya que le he rezado muchísimas veces a Charlie y a Dios para que me orienten sobre cómo manejar todo esto. Quería ver aumentar la asistencia a la iglesia, así que deberíamos tener un día de descanso u honrar el día de reposo. Para salvar a la nación más grande, esta gran república nuestra, la mejor manera de restaurarla es restaurar esos cimientos, poner a Dios en la cima y recordar quiénes somos por debajo de Él. ¿Lo escuché bien? Decía que le estaba orando, rezando a Charlie. Sí, así que denme un versículo bíblico que puedan decirle a alguien que eso no es según la Biblia. Eclesiastés 9:5. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Hay otro texto al que podríamos recurrir, otro ejemplo fallido en la Biblia, y sería en un momento en que Israel, como nación en su apostasía, quería un rey que los gobernara. Querían a Saúl, y Saúl los gobernó. ¿Y qué hizo en el punto álgido de su apostasía? Acudió a la bruja de Endor, y buscó un espíritu familiar, y buscó traer a Samuel de la tumba. Y aquí está ella buscando traer a Charlie como Saúl en su peor momento. Lo que me sorprende es cuánta gente cree que Saúl realmente consultó a Samuel con esa bruja. En lugar de ser un espíritu familiar, es como... Bueno, la palabra dice que Dios no respondería por medio de un profeta ni de un vidente,
Y sin embargo la gente cree que de alguna manera esta bruja pagana tenía el poder suficiente para anular la voluntad revelada de Dios, que no era hablar con Samuel por medio de un profeta. Y así de alguna manera esta bruja logró traer a Samuel. Y entonces esta visión dice, mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Un momento, acaba de romper la ley de Dios y de pecar. ¿De verdad irá al mismo lugar donde fue Samuel? Es decir, no irá al infierno, irá al cielo donde sea que esté Samuel. Eso no tiene ningún sentido. Veamos, hay otro fragmento aquí. Escuchen este fragmento que también llegó. El libro de Charlie trata sobre el día de reposo. En Hebreos 4 habla de que Jesús es nuestro día de descanso. Verán, creo que tenemos algo que el mundo no entiende y eso es paz. Y cuando realmente caminas en paz y te das cuenta de que por mucho que desee que este mundo que me rodea sea hermoso, por mucho que desee una utopía, por mucho que desee arreglarlo todo y simplemente ponerlo todo en orden para que sea perfecto, la Biblia nos enseña que hasta que Cristo participe en ese proceso, eso nunca podrá suceder. ¿Qué opinas de eso? Es alarmante. Bueno, en cierto modo, pienso que si lo sentía, tal vez discrepaba un poco internamente con Charlie, porque muchas veces cuando la gente dice Jesús es mi reposo, lo hacen como una excusa para no guardarlo. Sí, Y además Hebreos 4 no dice eso en ninguna parte. Dice que para entrar en el reposo de Dios hay muchos allí para... de hecho dice que es en el séptimo día. Bueno, sí, dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, por lo tanto debemos descansar como Dios descansó en el versículo 10. Así que no dice que Jesús es nuestro reposo, como lo que está diciendo. Ahora, James, cuéntame sobre este siguiente clip aquí mismo. ¿Acabas de encontrar este clip? Sí, bueno, este es el pastor Dale Partridge. Acaba de participar en una discusión sobre, creo que era un videoclip que presentaba como qué es el nacionalismo cristiano. Y por supuesto tenían a Stephen Wolf y algunas otras personas allí hablando de nuevo sobre las leyes azules. Stephen sigue insistiendo en que lo primero que le gustaría hacer son las leyes azules dominicales. Pero también tenían algunas cosas que decir sobre la libertad religiosa y la historia de nuestra nación. Echemos un vistazo. Creo que cuando los fundadores fundaron Estados Unidos, la desafortunada realidad es que usaron la palabra religión en lugar de cristianismo tantas veces. Creo que cuando hablaban de libertad religiosa se referían a la libertad de elección denominacional. No hablan necesariamente o no se centraban en la libertad de elegir a qué dioses adorar. Aunque hay algunos ejemplos y citas, pero en general, la gran mayoría de los fundadores, los padres fundadores y los agentes políticos fundadores de Estados Unidos pensaban en la libertad religiosa con ese fin. La libertad religiosa es, a todos los efectos, no una pésima idea. No quiero libertad religiosa porque no creo que Jesús la quisiera. No creo que le interesara la libertad religiosa. Creo que es una violación del primer mandamiento tener libertad religiosa. No se adorará a ningún otro Dios. Así que la realidad es que creo firmemente que una gran manera de amar la cultura es asegurar que la sociedad esté gobernada por gobernantes cristianos y bajo un gobierno cristiano. Creo que esa es la mejor manera de amar al prójimo. Y si pensamos que el primer y más grande mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y amar a tu prójimo como a ti mismo, no hay mejor manera de amar a tu prójimo que asegurarte de que esté gobernado por personas piadosas. Una gran manera de odiar al prójimo es asegurarse de que sea gobernado por impíos, paganos o personas que odian a Dios y promulgan leyes que no concuerdan con su santa y justa ley. Mencionó la libertad religiosa, pero no mencionó la libertad de la religión. Estaba completamente ausente. Hay algunos textos bíblicos que contradicen un poco lo que dice aquí. Incluso Dios mismo concedió a Israel la oportunidad de elegir. Elijan hoy a quién servirán. Josué les da esta oportunidad. Elijan hoy a quién servirán. Si a los dioses de sus padres, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Así que al antiguo Israel se le ofreció una opción. 1 Pedro 5 también dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Así que existe este llamado a la libertad cristiana y en el momento en que uno dice, bueno, estamos hablando de libertad denominacional, eso es solo un paso más cerca de determinar qué denominación y qué principios mayoritarios promoverá.
esto llevará a nuestra nación hacia la tiranía en lo que respecta a la libertad religiosa. El problema que tengo con esto es que dice, bueno, mientras seas cristiano, ¿cierto? Entonces de eso se habla. Pero el problema es que dentro del cristianismo mismo, la visión de Dios, de quién es Dios, cambia drásticamente. Calvinista, armenio, católico, protestante, esas son imágenes muy diferentes del Dios de la Biblia. ¿De acuerdo? Entonces piensa en el catolicismo, un Dios severo dispuesto a torturar a la gente en el infierno durante billones de años. ¿Es ese un Dios de amor? Estás adorando a una deidad a que, aunque digas que tiene el mismo nombre, su concepción de quién es Dios es completamente diferente a la concepción mía. Es completamente diferente de lo que enseña la Biblia. Sí, sí. Entonces, ¿cómo puedes decir, bueno, mientras todo sea cristianismo, entonces adoran al mismo Dios? No, eso no es así en absoluto. Todo se reduce a la religión y a la coacción. ¿Y cuántas veces nos han dicho que no adoramos al mismo Dios también por nuestras creencias adventistas? Exactamente, exactamente. Definitivamente es una pendiente resbaladiza. Y algo que me llamó la atención fue como dijo, amar al prójimo es dejarlo vivir bajo la ley cristiana. Básicamente, ¿qué estás diciendo? Así que pensé, te vamos a imponer esto. Eso es lo que se debe hacer con amor. Así que puedes ver a dónde iría eso. De hecho, había una caricatura en el Sentinel americano que hablaba de la idea desesperanzada de la reforma y muestra a un caballero al pie de una montaña ordenando a un equipo que la nivele. Y la montaña es como un camino a la vida. Y tiene este texto al pie, dice, los aspirantes a reformadores de hoy que dependen del poder de las leyes civiles para reformar la sociedad, han convocado a los legisladores del país a una tarea imposible, hacer que el camino angosto sea amplio y fácil y el camino ancho, angosto y difícil. En otras palabras, quieren leyes que faciliten hacer el bien y dificulten hacer el mal. La ilustración muestra a este reformador moderno dirigiéndose a un grupo de personas a quienes espera que se haga realidad esta idea de reforma. Los llama a allanar la montaña por donde el camino angosto lleva la vida y hacer este camino ancho y fácil de transitar y al mismo tiempo obstruir el camino ancho que lleva a la destrucción para que se convierta en un sendero difícil. El camino angosto no puede allanarse. Hacer el bien no puede ser fácil con ningún poder humano. Para encontrar ayuda en el camino de la vida, el alma debe buscar solo a Dios. Amén. Estamos hablando de comprender quiénes están incluidos en esto, siempre y cuando sean cristianos, ¿verdad? Escuchen el siguiente video sobre quiénes creen que están incluidos y excluidos de la etiqueta cristiana según su comprensión. Dije aquí que hay 5 criterios para votar. Número 1, Estados Unidos debería ser una nación cristiana. Soy un nacionalista cristiano, así que sí, requeriría una profesión pública de fe. Debería ser cristiano. Bueno, ¿qué clase de cristiano, Joel? Cristiano de credo histórico. Deberías tener que afirmar públicamente el credo de Nicea, el credo de los apóstoles. Bueno, ¿qué pasa con los católicos? ¿Podrían votar? Sí. Bueno, ¿qué pasa con los ortodoxos orientales? Sí. ¿Qué pasa con los budistas anglicanos, episcopales y presbiterianos? Sí. ¿Qué pasa con los mormones? No, es una secta. No creen que Jesús sea el creador. Creen que es el primero en ser creado. Pero no el creador. No son trinitarios. No, por supuesto, no pueden votar. No son cristianos. Testigos de Jehová, ¿qué pasa con ellos? No son cristianos. Adventistas del séptimo día, no son cristianos. Es una secta. Bueno, ¿y los musulmanes? De ninguna manera. ¿Y los judíos? De ninguna manera. ¿Los hindúes? De ninguna manera. ¿Los ateos? De ninguna manera. Bueno, ¿y los descendientes europeos blancos que adoran a Thor? De ninguna manera. No lo sé. ¿Qué opinan de esto? Estoy viendo sus criterios para votar en la parte de arriba, así que creo que mucha gente de la audiencia podría tener un problema con el número 2. Segundo, debe ser un hombre adulto. No se permiten mujeres votando. No. Bueno, ellos, eso es algo que en realidad defienden. Gran parte del movimiento nacionalista cristiano cree que deberían repetir. Estoy pensando en la 19ª enmienda. Sí. Creen en derogarla para que las mujeres no voten. En mi sociedad ideal, votaríamos como hogares y normalmente yo sería quien emitiría el voto,
pero le emitiría después de haberlo discutido con mi hogar. Pero ¿qué pasa si tu esposa no quiere votar por la misma persona que tú? Bueno, entonces es una gran oportunidad para una buena discusión. Hay quienes han llegado a decir que quieren que se derogue la 19ª enmienda. Yo apoyaría eso y lo haría partiendo de la base de que la atomización que viene con nuestro sistema actual no es buena para los humanos. Así que rápido, los paralelismos entre 1888 y ahora, cuando tuvimos la gripe asiática que mató a un montón de personas, ahora tuvimos el COVID-19, tuvimos los aranceles de McKinley, ahora tenemos los aranceles de Trump, tuvimos al Papa León XIII, ahora tenemos al Papa León XIV, tuvimos a Grover Cleveland, quien cumplió 2 mandatos no consecutivos, tenemos a Donald Trump, quien cumplió 2 mandatos no consecutivos, los únicos presidentes en la historia que lo han hecho. Tuvimos una crisis migratoria en el siglo XIX, 1888, 1890. Tenemos una crisis migratoria ahora. James, ¿qué otras cosas estoy pasando? Impulsar la ley dominical. Impulsar la ley dominical, sí, lo tenían. El tema del sufragio es algo que realmente no me había dado cuenta hasta ahora. Sí, estoy viendo una caricatura aquí mismo de Political Junk Shop y en ella están tirando la Constitución de los Estados Unidos, la Declaración de Independencia y luego el sufragio igualitario. Así que sí, es otro paralelo. Es otro paralelo que nos muestra que volvemos a la misma pregunta. Así que este es otro clip aquí que tiene a Joel Webbing. Y escuchen lo que también tiene que decir aquí. Hace 60 años teníamos algunas leyes muy severas en los libros sobre la sodomía, la mezcla racial, la blasfemia, la pornografía. Fue efectivamente ilegal durante mucho tiempo. Hubo un caso con Larry Flint, que es lo que la hizo más permisiva, y creo que claramente hemos ido demasiado lejos en la dirección opuesta. No quiero volver a la Edad Media, ni siquiera quiero necesariamente volver al siglo XIX, pero creo que definitivamente hemos ido tan lejos en la dirección opuesta que cualquiera pueda reconocer. Entras en la plaza y ves desnudos, marihuana, intoxicación pública. Incluso entre los protestantes he recibido mucha resistencia. Muchos protestantes que son devotos, aman al Señor y quieren que Estados Unidos sea una nación cristiana. Todavía tienen algo en su ADN estadounidense, cuando yo diría que es un estadounidense moderno, porque Estados Unidos no siempre fue así. Estados Unidos tenía, quiero decir, leyes azules, leyes del día de reposo, leyes de blasfemia. Así que no es algo que solo ocurrió una vez en Israel. No, se ha hecho antes, se ha hecho recientemente y se ha hecho aquí. De hecho, es estadounidense. De hecho, lo es. No lo ha sido durante un tiempo, pero de hecho lo es. Pero lo que digo es que muchos de estos protestantes que realmente aman a Dios, no cuestiono eso y realmente quieren que el país sea cristiano, aún así cualquier cosa dentro de la primera tabla, así que discreparán de ti. Dirían, sí, el asesinato es la pena capital, pero el ejemplo que diste como algo que es exclusivamente una profanación, blasfemar contra la iglesia, blasfemar contra Cristo, dirían, bueno, sí, eso es realmente malo y debería ser mal visto, pero el Estado no tiene por qué imponer ninguna ley moral de Dios dentro de la primera tabla de la ley. Amarás al Señor tu Dios, no te harás imágenes, no tomarás su nombre en vano, recuerda el día de reposo. Y el hecho de que tengas un caso práctico que entraría en esa categoría, me gusta. ¿Bien? Bueno chicos, ¿alguien más? ¿O fui el único que notó el gran estante de bebidas al fondo? Y justo detrás de él, ¿qué ven? El gran sol. O sea, la mayor abominación de Ezequiel 8 era la adoración al sol. Y estos tipos están haciendo imágenes del sol. También tenemos voces católicas que lo están promoviendo. James, ¿quién es este de aquí? Michael Matt, un influencer católico tradicional muy famoso. Sí. Echemos un vistazo. Vamos a cambiar nuestro programa, la fecha de lanzamiento de Rendered Underground, del domingo al jueves por la noche. Espero que se adapte a la agenda de todos. Estoy haciendo esto realmente para animar a nuestros espectadores a hacer lo que mi equipo y mi familia queremos hacer más. Queremos pasar los domingos con Dios y la familia como siempre solía ser. Queremos olvidarnos de Internet por unas horas, que se está convirtiendo en un lugar tóxico sin Dios. Así que al menos el domingo no vamos a usar Internet en absoluto. Nos deshacemos de los teléfonos y de todo el domingo en mi casa. Y por cierto, esta idea de santificar el domingo, el hecho de que se estuviera violando, de que el domingo no se santificara, incluso en el siglo XIX, era una parte importante del mensaje actual de Nuestra Señora de la Salete. Si leen bien su mensaje, mucho tiene que ver con la profanación del domingo, ya que la gente se aleja de la práctica de santificarlo, ¿verdad? Y queremos hacer algo al respecto. Ciertamente en este programa queremos hacer nuestra parte, así que cambiaremos de domingo al jueves. ¿Les sorprende?
No, No después de haber visto tanto, ¿verdad? Pero también estamos viendo más comentarios en Twitter y estos son solo individuos que piden que se regresen las leyes azules del domingo, diciendo que la asistencia familiar tradicional a la iglesia y las leyes azules son buenas. Sí, me encantaría ver el regreso de las leyes azules, todos los negocios cerrados los domingos, deberían haber mantenido las leyes azules y haber mantenido el domingo como día de descanso y tiempo libre, traer de vuelta las leyes azules. Todavía tenemos leyes azules en algunos lugares. Básicamente hay una presión continua a favor de las leyes azules en la sociedad. Y sabemos que este será un movimiento popular que nos llevará al fin del mundo. Eso es lo que, eso es lo que estamos viendo. James, ¿quién es este de aquí? creo que es Joshua Ames y también está impulsando la retórica a favor de las leyes azules. Así que veamos. Depende, o sea, si la izquierda pudiera consultar los libros de leyes desde la fundación de nuestra nación, diría, bueno, esa es una dictadura cristiana. Teníamos leyes del día de reposo, ¿verdad? Prohibido trabajar el domingo. Esto está legislado, ¿verdad? Teníamos leyes del día de reposo, teníamos leyes contra la blasfemia. De hecho, fueron procesadas a lo largo de nuestra historia, ¿verdad? Y eso fue hasta hace solo unas décadas. Entonces, ¿fue eso una dictadura? No, ese fue un experimento en la nación más libre del mundo. Era una nación cristiana libre, ¿verdad? Entonces, ¿será como una dictadura? No, pero será peligroso para nuestros enemigos. Y lo que quiero decir con eso es que el izquierdista que quiere aferrarse al aborto como sacramento, no, lo siento, lo siento. Decimos basta de asesinatos de bebés porque Dios lo dice. Y entonces el nacionalismo cristiano no es una dictadura, no será una dictadura, pero es tan peligroso como dice la izquierda. Podría serlo, podría ser tan peligroso como la izquierda teme, porque fundamentalmente su objetivo es reorganizar nuestra nación de tal manera que Cristo sea honrado. Y cualquiera que se oponga a Cristo se opone. Puede que tenga patrones culturales que fomenten el culto familiar o algún tipo de instrucción cristiana familiar. Tienen esos aspectos sociales, pero también están los aspectos legales, como que habría un día de descanso, que habría un día de reposo. Creo que la primera ley fundamental que nuestro país debería implementar, tanto a nivel de condado como estatal, es la ley azul dominical. Esta debería restringir el comercio ordinario para animar a la gente a asistir a la iglesia. Ese es el primer paso legal, pero esa es otra forma de actuar. Eligen a la gente para un cargo y ese cargo es un oficio de Dios para el bien del pueblo. Y, y una de esas cosas debería ser que actúen por el bien cristiano del pueblo. Saben, otra cosa que me parece interesante es que recientemente se lanzaron las computadoras de Apple con tu identificación ahora en tu iPhone. Puedes usar tu licencia de conducir como una especie de billetera digital donde ingresas tu tarjeta de débito y crédito en el iPhone y luego puedes usar Apple Pay para pagar en cualquier lugar. Ahora puedes ingresar tu identificación en el iPhone. Glenn Beck comentó sobre esto y estaba hablando con su copresentador. Escuchen lo que dijeron al respecto. Tengo que decirte, cuando empiezas a poner todo, todos los registros, todos los pasaportes, todo es tu única llave universal y está conectado directamente a Internet, donde está rastreando todo, a donde quiera que vayas, cada dólar que gastas. Esto es simplemente una muy mala idea, muy mala idea. Hay una historia que no puedo recordar. Se llama el libro de Apocalipsis. O sea, cuánto más claro tienes que ser donde no puedes ir a ningún lado. No puedes comprar nada a menos que tengas la marca. Bueno, no digo que Apple esté inventando la marca de la bestia, pero esta es la tecnología que sin duda encaja y simplemente no... ¿Sabes por qué los alemanes podían acorralar a tantos judíos cada noche? IBM. Eso es un libro, ¿verdad? IBM y el Holocausto. IBM ideó el sistema de tarjetas perforadas.
¿Recuerdas cuando era niño? No sé si alguien más lo recuerda, pero estas computadoras eran del tamaño de una habitación y tenían tarjetas perforadas. La introducías y almacenabas la información, así que podías preguntarle cualquier cosa. En una tarjeta perforada la escribías, la perforabas lo que fuera, la introducías en la computadora, esta sacaba otra tarjeta perforada y luego la traducías. Lo ponían todo en tarjetas perforadas. Dónde vivía cada uno, quién era pariente de quién, etcétera. Así podían ir por la tarde y decir, tenemos que desalojar a otros 20,000. ¿Dónde están? Lo introducían en IBM, lo perforaban y reunían a todos. Eso era entonces. No habría un solo judío vivo en el planeta si tuviéramos identificaciones digitales. Ni hablar. Sí, y la verdad es que se basa en la creencia de que no cruzamos esos límites, ¿verdad? Sí, que nuestro gobierno no se convierta en la Alemania nazi. Y repito, todos los que se han enfrentado a un gobierno así han pensado, caramba, bueno, nuestro gobierno no hará esto. Piensen en el COVID. Estábamos al aire diciendo, ¿en qué? ¿Febrero? ¿Se imaginan? Miren lo que están haciendo. Están encerrando a la gente en sus casas. Sí, en China, recuerdo que en Italia, porque China era China. Así, ¿qué opinan al respecto? Bueno, dio en el clavo cuando dijo, no en nuestro país. Eso nunca va a pasar en Estados Unidos. Sí, claro. Estaba investigando un poco sobre esto y descubrí que el primer anuncio de Apple para la primera computadora, míralo, una mordida en una manzana. Y se vendió por $666.66. Muerde la manzana. ¿Creen que ese es un mensaje subliminal? Hay quienes han dicho que esto era simplemente que a Steve Jobs le gustaba repetir números y le parecía gracioso, pero yo pienso, ahora tenemos estos iPhones, se usará este iPhone para rastrear tu ubicación. Yo era un gran fan de Apple. Fabrican buenas computadoras, pero ¿hacia dónde va esto? Así que cambiemos un poco de tema. Vemos claramente que el fin se acerca rápidamente. Vemos que estamos muy cerca de la segunda venida de Cristo. Y eso debería ser un rayo de esperanza para nosotros. Somos adventistas del séptimo día. Esa palabra adventista significa que anhelamos apresurar la segunda venida de Cristo. Para ello debemos comprender los eventos del fin de los tiempos. Una de las cosas en las que he estado pensando y que tomaría un tiempo, no podría hacerlo de inmediato, pero quería hacer un video sobre los eventos del fin de los tiempos, la secuencia de estos eventos. ¿Les interesaría esto? Sí. Le pediré a nuestros espectadores, si les interesa, que nos dejen un comentario abajo, porque creo que sería bueno no solo ofrecer una visión general, sino profundizar en los detalles, analizando al máximo las diferentes citas de Elena de White, analizando la Biblia, el panorama general y nuestra situación social. Así que si les interesa, dejen un comentario abajo. Sabemos que habrá etapas. Hay algunas etapas para la implementación de esta ley dominical nacional que se predice. Hemos estado hablando de esto entre nosotros antes, pero hay aproximadamente 4 etapas, según tengo entendido, para la implementación de la ley dominical. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué tipo de citas de Elena de White has encontrado al respecto? Es correcto, y hay varias. Al observar la ley dominical, no va a ser de repente, esto es todo. Va a ser gradual, como todo, ¿verdad? Entonces, la primera etapa es realmente abstenerse de trabajar el domingo. ¿Estamos viendo eso aquí? ¿Lo estamos viendo en las noticias? Eso es lo que se está impulsando, sí. Y luego a eso le sigue honrar el domingo, pero aún se puede adorar en cualquier día, es decir, el sábado. Todavía se puede adorar en ambos días, y eso está bien, según ellos. Y luego la tercera etapa sería donde no podríamos adorar en sábado, solo podríamos adorar el domingo, y entonces se impondrán multas y prisión. La cuarta etapa, y repito, no en Estados Unidos, sería donde se aplicaría la pena de muerte para quienes adoran en sábado e ignoran el domingo. Pero este concepto de estas 4 etapas, estamos hablando de eso aquí de manera bastante definitiva, y estoy seguro de que hay algunas personas en nuestra audiencia que nunca han oído hablar de estas 4 etapas antes. Von, ¿tienes alguna cita que podamos leer para ayudar a la gente a ver de que no estamos hablando de forma errónea?
De hecho, hay pruebas lógicas en los escritos de Elena de White sobre estas 4 etapas y cómo se dividen. Así que del volumen 9 de Testimonios, dice ella, hablaré conforme a la luz que me dio el Señor en una época cuando temíamos una crisis tal como la que parece confrontarnos ahora, cuando el mundo, impulsado por una fuerza infernal, quiere hacer obligatoria la observancia del domingo. Los adventistas del séptimo día deberán dar prueba de sabiduría, absteniéndose de hacer trabajos comunes en domingo y dedicándose día al trabajo misionero. Y además dice, desafiar las leyes dominicales no haría más que fortalecer el espíritu perseguidor de los fanáticos que se esfuerzan por hacerlas ejecutar. No les deis ocasión de llamaros violadores de las leyes, si no les dejáis otra tarea que la de refrenar a hombres que no temen a Dios ni al hombre. Dicha tarea no tardará en perder su novedad para ellos, y verán que no les resulta lógico ni conveniente ser estrictos en lo que concierne la observancia del domingo. Proseguid vuestro trabajo misionero con la Biblia en la mano, y el enemigo caerá en la cuenta de que derrotó su propia causa. No se recibe la marca de la bestia por manifestar prudencia al conservar la paz, absteniéndose del trabajo que ofende y consagrándose a una obra de las más importantes, como ya habíamos mencionado. Muy bien, ¿y qué hay de la segunda etapa? Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse desde el lado más fácil y de mayor popularidad, como hablábamos sobre el compromiso. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos, para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Me hace pensar en la cantidad de ex-adventistas que hay ahora, y es como si su único objetivo fuera presentar al adventismo bajo una luz negativa. Muy cierto. Y lo he visto a tal grado que mucha gente se aleja y sabemos que el zarandeo es muy real. ¿Qué más tienes al respecto? ¿Alguna otra cita interesante? Tercera etapa. Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompaña a la proclamación del mensaje solo despertará a los que se lo oponen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales. La Iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil, y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Y ahí está. Ahí es donde seremos arrojados a la cárcel, multados. Correcto. Y luego, si pasamos a la cuarta etapa, que es la pena de muerte, terrible será la crisis a que llegará el mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se conformen a las costumbres de la Iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil. Y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Y hay muchas más citas de Elena de White que respaldan esta idea. Y hay una excelente presentación de Norman McNulty en YouTube sobre las 4 etapas de la ley dominical, donde desglosa cada una de ellas con mayor detalle. Con solo leer las que compartiste, puedes ver la lógica de las ideas a medida que las analizamos. Pero lo único que nos ayudará a superar esto es el trabajo ahora, que es preparatorio. Lo que quiero preguntar es, de esas 4 etapas, entendemos que en algún momento, si desobedeces el 4º mandamiento del Decálogo, recibirás lo que conocemos en Apocalipsis como la marca de la bestia, ¿verdad? ¿En qué etapa está eso? En esas 4 etapas.
Así que aquí es donde he tenido algunas opiniones diferentes entre los adventistas con los que he hablado, porque algunos adventistas han dicho, bueno, la segunda etapa y las posteriores es donde se implementa la marca de la bestia, mientras que otros dicen que es después de la primera etapa. Les daré un ejemplo. Algunos dirán, bueno, puedes seguir yendo a la iglesia los sábados y domingos y no puedes trabajar los domingos y estarás bien. Sí, no creo que eso sea una buena idea. Es decir, los cristianos de la iglesia primitiva no quemarían incienso ante un ídolo. Bien, si sirves a Dios, no puedes servir a Dios y a un Dios falso al mismo tiempo. Bueno, pero voy a ser el abogado del diablo. Pero James, voy allí para dar testimonio a los que guardan el domingo. Si cedes en principio, si empiezas a ceder así, eso abre la puerta a que no podrás permanecer de pie. Recuerda, los 3 hebreos se pusieron de pie cuando se les ordenó inclinarse. Sí, estaba pensando que podrían haberse inclinado y no haber adorado mentalmente. Déjame atarme los zapatos rápidamente. Déjame atarme el zapato o la sandalia o lo que sea. Podrían haber hecho algo así y no haber adorado mentalmente y solo orar a Dios, pero no lo hicieron. Se pusieron de pie intencionalmente. Es exactamente así. Y también en el libro de Daniel, donde ves que el rey promulgó una ley que decía que solo él podía ser adorado durante 30 días, nadie más. Y ahí ves un excelente ejemplo de fidelidad con Daniel. Podría haber corrido las cortinas, ¿verdad? Pero ¿qué hizo? Oraba frente a la ventana, según tengo entendido, donde todos pudieran verlo. Es decir, no lo hacía en secreto, no se encerraba en su armario, quería que el mundo viera quién era su Dios y que lo adoraba. Hay una cita en el Espíritu de Profecía donde Elena de White habla de que podemos celebrar reuniones de avivamiento religioso los domingos, cantar canciones cristianas genuinas, etc. El matiz aquí es muy claro en esa declaración. Hay una gran diferencia, incluso semana a semana. Creo que todos lo reconoceríamos. Hay una gran diferencia entre celebrar reuniones evangelísticas como de domingo a viernes y luego el servicio del sábado. El mensaje que estamos enviando no es de compromiso, como ir a un servicio religioso dominical con un grupo de bautistas o Dios no lo quiera, una misa católica y dar la señal de que estamos de acuerdo con su servicio y adorando a su Dios. La realidad es que cuando celebramos esos avivamientos religiosos los domingos, será una reunión evangelística para enseñar a la gente la verdad sobre servir a Dios y descansar el séptimo día. Reuniones de profecía como cualquier otro día de la semana, no santificar el domingo con el servicio de asamblea que se celebra en sábado. Creo, en la visión de Dios, que importa la señal, el mensaje que se envía. Si se envía un mensaje yendo a otra iglesia donde revisan la identificación o lo que sea para asegurarse de que se cumple oficialmente con el requisito, se está enviando una señal de estoy dispuesto a ceder para poder salir adelante, pero no me siento cómodo con eso. Bueno, la cuestión es que digamos que se usa el teléfono para rastrear la ubicación, se activan los servicios de ubicación y te dicen reporta a la iglesia más cercana, porque al final todo se reducirá a eso. No se puede obligar a la gente, no se puede imponer esto sin tecnología. Al principio puede que empiece sin algunas de esas funciones tecnológicas, pero con el tiempo llegará a eso, es necesario. La cuestión es que si vas allí y piensas, bueno, solo voy a pasar un rato, pero en realidad estoy allí para dar testimonio, ¿lo estás haciendo ante los ojos de Dios? Lo importante es, ¿estás honrando a Dios? No lo creo, pero esa primera etapa donde se trata de no trabajes el domingo, ¿qué hay de eso? Deberíamos decir, ¿sabes qué? Voy a salir y voy a ser el más audaz. Voy a estar ahí con mi motosierra cortando árboles. Voy a estar ahí trabajando lo más duro posible el domingo, simplemente para burlarme de la ley. ¿Debería ser esa nuestra postura? Tampoco debemos intencionalmente, o mejor dicho, echarle barro a alguien en la cara, ni nada por el estilo. De hecho, la Biblia dice, siempre que sea posible, vivan en paz con todos. Y mientras no viole los 10 mandamientos de Dios, estamos obligados a ser buenos ciudadanos. Sí,
Bueno, hay una cita de Elena de White donde habla de que cuando llegue una crisis de la ley dominical, las mujeres no deben salir a tender su ropa. No se debe tender la ropa porque en ese entonces no había secadoras, sino tender la ropa y decir, ¿ve lo que estoy haciendo? Estoy lavando la ropa, estoy trabajando duro. Porque en su época lavar la ropa era una tarea ardua que duraba todo el día. No se trataba de presionar botones como lo hacemos hoy. Requería mucho trabajo. Así que ella dijo, no hagan eso los domingos. Pero ¿eso significa que no trabajamos los domingos? No lo creo. Creo que deberíamos trabajar muy duro para la salvación de las almas. Creo que deberíamos hacer campaña puerta a puerta. Creo que deberíamos hacer todo lo posible para difundir el mensaje. Y si eso también implica trabajar por nuestra familia, siempre y cuando no ofendamos abiertamente a alguien, sí, trabajemos. Trabajemos esos 6 días, como dices. Pero la primera etapa, no creo que esa sea una en la que tengamos que salir a demostrarle al mundo que ya nos oponemos profundamente a ellos. Pero también existe la idea de la cuarta etapa, ¿verdad? La cuarta etapa, el decreto de muerte. Tengo una pregunta. ¿Cuándo se cierra? ¿Cuándo se cierra el tiempo de gracia? ¿Durante qué etapa se cierra? Creo que es en la cuarta etapa. Es justo antes de la cuarta etapa, y lo sabemos porque no hay ningún evento que lo anuncie. Es silencioso, ¿verdad? Nadie sabe qué ha sucedido, pero de repente comienza a derramarse la primera plaga, que consiste en la aparición de úlceras, y esta plaga aparece y la gente empieza a reconocer que es la plaga del Apocalipsis, y después las aguas se convierten en sangre. Bueno, que es entre la primera y la segunda plaga, se aprueba el decreto de muerte. Y hay una cita de Elena de White donde dice que Dios le dará sangre para beber debido a su sed de sangre hacia el pueblo de Dios. Básicamente, estoy parafraseando, pondremos la cita aquí en el video. Casi como lo que pasó con Amán. Sí, Él aprueba el decreto de muerte y entonces es cuando le recae sobre su cabeza. una cosa que solo quiero decir rápidamente es que el conocimiento por sí solo no nos salvará y no podemos equivocarnos. Podemos ver todas las señales, podemos ver lo que está sucediendo, pero ese conocimiento no tiene poder salvador. Es la relación con Cristo, con Jesucristo. Y conozco a muchos hermanos y hermanas bien intencionados de mi iglesia que a veces pueden dejar de lado eso porque no tienen ese equilibrio entre la relación con Cristo y el conocimiento y la educación. Así que esto es solo una nota para decir, debemos mantener ambos. Primero y principal la relación con Cristo, pero también debemos combinarla con el conocimiento, porque Cristo mismo dijo, velad y orad. Así que estamos llamados a ser centinelas. Ese es su programa. Ese es el propósito de este programa y Dios lo ha llamado para que puedan ser esos centinelas. Nos ha llamado a todos los creyentes a ser centinelas en el muro, a dar la alarma, y esa es la oración de mi corazón para que todos los que aquí presentes podamos ayudar a nuestros hermanos y hermanas y también a quienes no pertenecen a nuestra denominación a despertar y ver lo que está sucediendo. Es exactamente nuestro propósito aquí y es por eso que intentamos combinar dos mensajes. Un mensaje de despertar, pero también presentamos videos sobre la justificación de la fe. Amén. Y de hecho tenemos un episodio muy emocionante que lanzaremos una semana después del lanzamiento de este video sobre la justificación por la fe y creo que nuestra audiencia disfrutará viéndolo y disfrutando de ese diálogo. Además tenemos varios episodios más planeados para el futuro. Así que si quieren mantenerse informados, asegúrense de suscribirse abajo y de darle me gusta y comentar abajo si les interesa alguno de nuestros próximos episodios. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio tan especial. Vuelvan la semana que viene. No se lo querrán perder. Que Dios los bendiga.